Hollywood hoy no se atrevería a tocar estas películas ni con un palo de 10 metros. Son demasiado salvajes, demasiado explícitas, demasiado incómodas incluso para los estándares actuales. Hablamos de cintas que en su momento no solo sacudieron al público, sino que marcaron un antes y un después en la manera en que entendemos el cine de explotación. Una de ellas provocó escenas de histeria en los cines, espectadores vomitando en los pasillos, gente desmayándose en mitad de la función y hasta rumores de ataques cardíacos. Tan intensa y visceral que incluso un amante del cine extremo como Quentin Tarantino no pudo soportar y terminó abandonando la proyección. Otra fue tan perturbadora que el propio Tarantino advirtió públicamente: no la veas solo. Un consejo extraño viniendo de alguien que ha pasado su vida celebrando la violencia estilizada y la provocación en el cine. Y por si fuera poco, hay una más que fue prohibida, censurada y prácticamente borrada de la historia durante décadas, hasta que Tarantino la rescató y se la entregó personalmente a Daryl Hannah para que la estudiara como preparación en su papel en Kill Bill. Esa es la magnitud de estas películas, rechazadas por la industria, odiadas por la crítica, pero amadas en secreto por uno de los directores más influyentes de todos los tiempos. Rolling Thunder 1977. Escrita justo después de Taxi Driver por Paul Schrader, Rolling Thunder es, en muchos sentidos, su hermana oscura. La historia comienza como un drama introspectivo. Un veterano de Vietnam regresa a su hogar intentando adaptarse a una vida que ya no reconoce. La primera parte de la película es casi un estudio de personaje, lento, tenso, lleno de silencios y miradas que reflejan la desconexión de un hombre con el mundo que lo rodea. Pero todo cambia en cuestión de minutos. Su familia es asesinada brutalmente y, en una de las escenas más impactantes del cine setentero, su mano es destrozada en una trituradora de basura. A partir de ahí, la película se transforma en una orgía de violencia, un descenso directo a la venganza más sangrienta y despiadada. En su momento, muchos críticos la despreciaron como un producto menor, una imitación burda de Taxi Driver sin la profundidad filosófica de aquella. Pero Tarantino siempre vio otra cosa. Para él, Rolling Thunder no es una simple copia, es la versión más salvaje y visceral de esa misma rabia contenida. La llamó el Nirvana de las películas de venganza, y tanto la idolatró que cuando fundó su propia distribuidora independiente, la bautizó con su nombre, Rolling Thunder Pictures. En su libro Cinema Speculation llegó a definirla como la mayor película de venganza fascista jamás filmada. Thriller, A Cruel Picture 1974. Si existe una película que encarna el término explotación en su forma más cruda y sin disculpas, esa es Thriller, A Cruel Picture. Un producto del cine sueco, pero nada que ver con el prestigio artístico por el que solemos asociar a ese país. Aquí no hay delicadeza, ni sutileza, ni belleza, solo brutalidad pura y dura. La protagonista es una joven que quedó muda tras un abuso sexual en su infancia. Esa misma vulnerabilidad la convierte en presa fácil para un proxeneta que la secuestra y la obliga a prostituirse. Lo que sigue es un infierno: drogadicción, violencia sexual, degradación absoluta. Pero el thriller no se detiene ahí. El relato se convierte en un camino de preparación, en el que la joven entrena artes marciales, aprende a disparar y se convierte en un ángel vengador que, uno por uno, ejecuta a sus captores en una lluvia de sangre y pólvora. El escándalo no tardó en llegar. La versión sin cortes fue prohibida en Estados Unidos, Alemania, Australia y varios países más, porque incluía imágenes explícitas tomadas de películas no hardcore de la época. Era demasiado incluso para la década del exceso. Tarantino la considera la película de venganza más brutal que ha visto en su vida. Tanto la admira que, cuando Daryl Hannah se preparaba para interpretar a Ella Driver en Kill Bill, la obligó a verla. Según él, no había mejor material para captar la esencia de un personaje frío, despiadado y letal. Y la anécdota más irónica es que su director, Barney Venus, no tenía intención artística, solo la firmó porque su ópera prima había fracasado y necesitaba un éxito comercial. Aún así, se negó a firmar con su nombre real. Tanto, que los actores tuvieron que firmar contratos en los que juraban no revelar quién había estado detrás de la cámara. The Last House on the Left, 1972, expandida. En 1972, Wes Craven, que más tarde sería conocido por Pesadilla en Elm Street y Scream, debutó una película que escandalizó al mundo entero, The Last House on the Left. Lo que comienza como una simple historia de dos chicas que van a la ciudad para ver un concierto de rock, se convierte en una pesadilla que el público de la época jamás había presenciado en una pantalla de cine. Las dos jóvenes caen en manos de una banda de criminales sádicos, y lo que sigue es una hora de humillaciones, torturas físicas y psicológicas, y finalmente, un asesinato brutal que dejó a la audiencia helada. Pero el verdadero giro llega después.
los padres de una de las víctimas descubren lo ocurrido y, sin dudarlo, deciden vengarse con la misma violencia desmedida. De pronto, el espectador pasa de sentir repulsión a sentir un extraño deseo de justicia, aunque esa justicia sea igual de sangrienta. La cinta fue inmediatamente señalada como peligrosa. En el Reino Unido se convirtió en una de las famosas video nasties, una lista negra de películas consideradas tan perturbadoras que estaban prohibidas por ley. No se permitió ni siquiera una versión editada hasta el año 2008, más de 3 décadas después de su estreno. Los reportes de la época hablan de personas que vomitaban en las salas, otros que se desmayaban por el shock, e incluso rumores de un infarto durante una proyección. Los actores tampoco salieron ilesos. Sandra Peabody, que interpretó a una de las chicas, quedó traumatizada por la filmación, porque los actores que hacían de villanos no rompían personaje y la acosaban incluso entre tomas. Y sin embargo, Quentin Tarantino tiene a The Last House on the Left entre sus favoritas. Llegó a confesar que fue la única película que no pudo terminar de ver en un autocine porque la experiencia le resultó insoportable, y aún así, la respeta como una de las obras de explotación más influyentes jamás hechas. The Pom Pom Girls 1976. A simple vista, The Pom Pom Girls parece otro título barato de la era del drive-in, parte de esa avalancha de películas de porristas, fiestas estudiantiles y comedia ligera que inundaban las salas de barrio en los años 70. Pero detrás de su fachada de explotación adolescente, se esconde una película con más alma de lo que cualquiera imaginaría. Sí, tiene todo lo que uno esperaría: partidos de fútbol americano, chicas en uniformes de porrista, rivalidades entre escuelas, bromas pesadas y coches robados para dar vueltas temerarias. Pero en lugar de quedarse en lo superficial, la cinta captura con frescura la energía de la juventud, las ganas de vivir sin reglas y el retrato de una generación que quería divertirse a pesar de todo. Quentin Tarantino es un defensor abierto de Pom Pom Girls. Para muchos es basura olvidable, pero él la considera una precursora directa de películas como Dazed and Confused de Richard Linklater, que retratan ese mismo espíritu de camaradería juvenil. Incluso el propio Linklater admitió que se inspiró en títulos como este para dar forma a su clásico de los 90. La música setentera, ligera y pegajosa, envuelve la película y le da un ritmo casi hipnótico. Es descarada, es sencilla, pero sabe exactamente lo que es y no pretende otra cosa. Y en esa honestidad, Tarantino encuentra su encanto, un pedazo auténtico de la cultura juvenil de los 70 disfrazado de cine de explotación. Dawn of the Dead 1978. Si Night of the Living Dead abrió las puertas del horror moderno, Dawn of the Dead las derribó a patadas. George A. Romero regresó una década después para entregar una secuela que ya no era solo una película de zombies, era una radiografía sangrienta de la sociedad de consumo y una de las obras más influyentes en la historia del cine de terror. La premisa es sencilla pero poderosa: un grupo de sobrevivientes busca refugio en un centro comercial mientras el mundo se derrumba bajo una invasión zombie. Lo que en cualquier otra producción sería un simple escenario, aquí se convierte en una metáfora. Los zombies deambulan por las tiendas como si siguieran presos de sus hábitos de consumo, incluso después de muertos. Y dentro del centro comercial, los vivos no tardan en mostrar que son tan peligrosos y egoístas como los muertos vivientes que los rodean. Filmada con un presupuesto ínfimo de poco más de $500,000, Dawn of the Dead recaudó más de 60 millones en todo el mundo. Un éxito descomunal que rompió fronteras a pesar de haber sido clasificada con una temida X rating, equivalente casi a pornografía en aquel tiempo. La violencia gráfica, el maquillaje de Tom Savini y la escala apocalíptica hicieron que se convirtiera en un clásico instantáneo. Y para Tarantino, Romero no era solo un director de terror, lo describió como uno de los cineastas regionales más salvajes, más locos y más brillantes de la historia de Estados Unidos. Dawn of the Dead no solo cimentó la leyenda de Romero, sino que prácticamente inventó la manera en que hoy entendemos al cine zombie. Y es por eso que sigue siendo, décadas después, una de las películas de explotación más celebradas y respetadas. Coffy 1973. Pam Grier se convirtió en un icono gracias a Coffy, una de las películas más emblemáticas del blaxploitation de los años 70. La historia es simple pero potente. Coffy es una enfermera que no puede permanecer indiferente mientras las drogas destruyen a su comunidad. Lo que comienza como una indignación moral se transforma en una venganza personal y violenta. Decide cazar a los traficantes, uno por uno, con una mezcla de astucia, fuerza y determinación que deja claro que no hay nadie más capaz de equilibrar justicia y brutalidad en su barrio. La película combina todos los elementos clásicos del cine de explotación: violencia explícita, desnudos, persecuciones y tiroteos. Pero lo que la hace especial no es solo el espectáculo, sino la manera en que refleja la desigualdad social y la marginalización de ciertas comunidades urbanas. Coffy no es una heroína perfecta,
es visceral, humana, enfurecida y feroz. Tarantino siempre ha elogiado su poder de atrapar al público. Según él, la violencia en Coffee no es gratuita, hace que el espectador se involucre, grite, se frustre y termine sintiendo una especie de satisfacción casi catártica. Para él, pocas películas de venganza logran ese efecto con tanta fuerza. Assault on Precinct 13 1976. Antes de que John Carpenter creara Halloween o The Thing, ya estaba redefiniendo el cine de acción con Assault on Precinct 13. La película es, en esencia, un asedio brutal en una comisaría abandonada, con policías y prisioneros obligados a unirse para sobrevivir frente a una pandilla callejera implacable llamada Street Thunder. El encanto de esta película no está solo en la acción, sino en cómo Carpenter construye tensión. Cada escena es minimalista, directa y efectiva, pocos personajes, escenarios reducidos y una sensación constante de amenaza que hace que la violencia sea mucho más intensa. El presupuesto era limitado, pero Carpenter supo convertir cada centavo en suspense y emoción pura. Tarantino la describe como la película perfecta para chicos, y no es difícil entender por qué. Es cine en su forma más pura, acción, supervivencia, estrategia y adrenalina. No hay distracciones, solo la urgencia de la lucha y la creatividad en la narrativa visual que hace que cada ataque y cada disparo tengan un peso real. Five Fingers of Death 1972. Si hablamos del auge del cine de Kung Fu en Estados Unidos, Five Fingers of Death es el comienzo de todo. Antes de Bruce Lee convertirse en leyenda global, esta película introdujo al público estadounidense en un mundo de artes marciales, torneos sangrientos y rivalidades épicas entre escuelas que hicieron vibrar a toda una generación. La historia gira en torno a dos escuelas de Kung Fu enfrentadas en un torneo que no solo mide habilidad, sino honor y lealtad. Los combates son intensos, exagerados y perfectamente coreografiados, llenos de golpes, patadas y movimientos que dejan al espectador al borde del asiento. La introducción de samuráis y villanos internacionales eleva aún más la tensión y la espectacularidad. Tarantino asegura que esta es una de las mejores películas para ver en grupo. No es solo cine, es una experiencia interactiva, la audiencia gritaba, aplaudía y se emocionaba con cada enfrentamiento. Es el tipo de película que transforma la sala de cine en un campo de batalla emocional donde todos se sienten parte de la acción. The Bonnie Parker Story 1958. En blanco y negro y completamente olvidada por el gran público, The Bonnie Parker Story es una joya escondida del cine de crimen clásico. La película narra las aventuras de Bonnie, una joven criminal armada con una ametralladora que deja un rastro de caos y destrucción por todo el suroeste de Estados Unidos. Lo que podría haber sido una simple historia de delito se convierte en un espectáculo trepidante, con persecuciones, tiroteos y un ritmo que no da respiro al espectador. Lo fascinante de esta película es su energía cruda y directa, nada de adornos ni pretensiones artísticas, solo acción pura y un sentido del peligro constante que te mantiene al borde del asiento. Cada escena transmite la sensación de estar viendo algo que podría haber ocurrido realmente, con esa mezcla de adrenalina y caos que define al mejor cine de gángster de bajo presupuesto. Quentin Tarantino es un admirador declarado de esta cinta. La considera una de esas películas olvidadas que merecen un lugar en la historia del cine, y ha ido más allá al elogiar a su director, William Whitney, llamándolo un maestro perdido. Para Tarantino, la película no solo es entretenida, es un ejemplo de cómo, incluso con recursos limitados, se puede crear un cine lleno de personalidad, riesgo y estilo. Master of the Flying Guillotine 1976. Si hablamos de cine de artes marciales con un toque absolutamente irreal, Master of the Flying Guillotine es insuperable. La película introduce a un asesino ciego que maneja un arma única y mortal, una guillotina voladora que puede decapitar a distancia, combinando la precisión letal con un estilo visual que roza lo cómico y lo épico al mismo tiempo. El filme es una mezcla explosiva de artes marciales, venganza personal y energía de cómic. Cada combate está coreografiado hasta el último detalle, con saltos imposibles, movimientos exagerados y escenarios que parecen salidos directamente de un cómic de Jack Kirby. No es solo una película de Kung Fu, es un espectáculo psicodélico que desafía la realidad y convierte la violencia en algo casi poético. Tarantino es un fanático absoluto. Ha visto esta película más de 20 veces y la considera una obra maestra del género, un punto de referencia para entender la creatividad y el exceso de las películas de Kung Fu de los años 70. Según él, es un ejemplo perfecto de cómo el cine de explotación puede ser exagerado, absurdo y brillante al mismo tiempo, dejando una marca indeleble en cualquier amante del cine extremo. ¿Te atreves a ver las películas que Hollywood nunca tocaría? Suscríbete ahora y no te pierdas el cine más extremo y prohibido.